No dejes que este sea el último video nuestro que veas. Suscríbete y quédate para ver lo que viene. El resultado se repitió 3 veces. La misma máquina, la misma muestra, el mismo técnico recalibrando el equipo antes de ejecutarlo por 4ª vez, solo para asegurarse de que no hubiera habido ningún problema en la etapa anterior del proceso. La expectativa inicial era baja, un pequeño porcentaje de código residual, del tipo que lleva cada genoma, un relleno que nadie se había molestado en nombrar. En cambio, lo que se obtuvo fue el 98%, el 98% de la secuencia genética humana, haciendo algo que nadie en esa sala pudo explicar, citar o nombrar completamente, incluso después de verificar la calibración por 4ª y 5ª vez. Nadie lo celebró. Uno de los investigadores involucrados describiría más tarde la sensación no como entusiasmo, sino como una especie de inquietud silenciosa, la incomodidad específica de ver cómo un número se negaba a comportarse como se supone que debe hacerlo en un laboratorio bien organizado. Las máquinas están diseñadas para confirmar lo que ya se sospecha, para devolver números que se ajusten perfectamente a un modelo existente. Esta, en cambio, seguía dando una respuesta que nadie había pedido, y la seguía dando sin importar cuántas veces se reformulara la pregunta. Esta es la historia de ese número, y de lo que ha sucedido en las décadas transcurridas desde su primera aparición en una pantalla. Las teorías construidas para explicarlo, las que se derrumbaron silenciosamente bajo su propio peso, y el pequeño y obstinado fragmento del genoma humano, que se ha resistido a cada intento serio de traducirlo por completo en algo ordinario. Durante la mayor parte del siglo pasado, la explicación que se impartía en las aulas era clara y concisa. Los genes se consideraban la parte esencial del genoma. Instrucciones precisas, letra por letra, para construir la maquinaria física del organismo. Proteínas, enzimas, la estructura celular. Todo lo que quedaba fuera de esos genes, la inmensa mayoría de la secuencia, se consideraba basura, material sobrante, un cúmulo de información evolutiva, acumulado a lo largo de cientos de millones de años, sin función alguna, sin destino, sin valor alguno más allá de un nombre que permitía a todo un campo de estudio dejar de indagar sobre ello. Durante décadas, esa explicación se mantuvo. Era sencilla, se podía enseñar en una sola clase, y, hasta donde se podía demostrar con los instrumentos disponibles en aquel momento, era completamente razonable. Luego llegó el proyecto Genoma Humano, completado en 2003, y un esfuerzo de seguimiento más ambicioso llamado ENCODE. Los investigadores dejaron de limitarse a localizar genes y comenzaron a preguntarse, sistemáticamente, ¿qué hacía realmente el resto de la secuencia, el llamado ADN basura, mientras nadie lo observaba con la suficiente atención como para darse cuenta? Lo que descubrieron complicó considerablemente la historia ordenada que se presentaba en las aulas. Regiones que antes se descartaban como relleno resultaron funcionar como interruptores, activando y desactivando otros genes en momentos precisos del desarrollo, a veces con años de diferencia, a veces con segundos. Otros segmentos sostenían la arquitectura física del cromosoma mismo, manteniendo la estructura como un andamio sostiene un edificio en construcción mucho después de que el plano original se haya olvidado. Para la década de 2010, la expresión ADN basura había desaparecido discretamente de la mayoría de los artículos de investigación serios, reemplazada por algo más parecido a materia oscura funcional, un término que pretendía indicar que este material está presente en todas partes, cumpliendo alguna función, pero que no está catalogado ni mucho menos por completo. El consorcio ENCODE, por sí solo, llegó a involucrar a más de 400 científicos de decenas de instituciones, quienes dedicaron años a comparar marcadores químicos, transcripciones de ARN y sitios de unión de proteínas a lo largo de todo el genoma, región por región. Fue, sin duda alguna, una tarea enorme y seria, nada de atajos ni conjeturas. Para la mayoría, sonaba como una resolución, pero no lo era. Incluso los científicos que trabajaban en el proyecto ENCODE discrepaban entre sí, a veces de forma tajante y otras públicamente, sobre cuánto de esa función, recién descubierta, era biología genuina y cuánto una estadística exagerada para conseguir un titular llamativo. Los investigadores, incluso ahora, más de una década después, se cuidan de presentar ese debate interno como algo sin resolver, en lugar de zanjado. La historia consensuada tenía una grieta que la atravesaba por completo, incluso antes de que terminara de ser contada al público que la financió.
Aquí es donde se complica la cosa. Los primeros indicios del problema aparecieron discretamente, en los márgenes de artículos no relacionados, mucho antes de que alguien lo considerara un campo de estudio propio. Los investigadores que comparaban genomas entre especies se topaban repetidamente con la misma pequeña y persistente categoría de secuencias que simplemente no coincidía con nada más registrado, presente en humanos, ausente en todas partes cercanas en el árbol evolutivo, demasiado corta y específica para descartarla como ruido, demasiado consistente entre individuos para descartarla como un error. Finalmente, esa categoría recibió su propio nombre. Enterradas en esa vasta e inexplorada mayoría del genoma se encuentran secuencias que los investigadores denominan genes huérfanos, material genético sin ancestro, ni siquiera uno lejano, ni modificado o fuertemente mutado, ninguno en absoluto, en ninguna especie cuya secuencia haya sido estudiada. La mayoría de los genes pueden rastrearse hacia atrás en el tiempo evolutivo, como un nombre en un árbol genealógico. Aparecen en formas anteriores y ligeramente diferentes en especies emparentadas, sucediéndose silenciosamente de generación en generación, desvaneciéndose la semejanza pero sin desaparecer por completo. Un haplogrupo, a modo de comparación, funciona como un apellido que se transmite no por escrito, sino internamente. Una huella genética heredada silenciosamente a lo largo de los siglos, sin que se haya firmado jamás un solo documento. Los genes huérfanos no tienen un linaje equivalente, ni apellido, ni árbol genealógico que rastrear, por mucho que se extienda la búsqueda. Parecen surgir directamente de secuencias no codificantes, la parte del genoma que antes se descartaba como basura, sin ancestro intermedio ni pariente en ninguna especie relacionada, humana o de otro tipo, viva o extinta. Uno de los ejemplos mejor documentados es el gen RHAP11B. Fue estudiado en un artículo publicado en 2015 en la revista Science, liderado por investigadores del Instituto Max Planck de Biología Celular Molecular y Genética en Dresde, en colaboración con el equipo de Svante Pääbo en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig. Este gen solo existe en humanos y, como revelarían datos posteriores, en neandertales y denisovanos, pero no en chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos. Parece haber surgido de una duplicación parcial y malformada de un gen común más antiguo, algún tiempo después de que el linaje humano se separara de otros primates. Un error de copia que, según toda lógica, debería haberse resuelto y desaparecido. Pero no desapareció. Cuando los investigadores lo introdujeron en los cerebros en desarrollo de ratones, y más tarde de hurones y titíes, desencadenó la producción de una cantidad significativamente mayor de células progenitoras neuronales, de las que esos animales producirían por sí solos. En algunos casos, la suficiente como para obligar a cerebros animales normalmente lisos a comenzar a plegarse. El mismo patrón de arrugas que le da al neocórtex humano su densidad, su superficie y gran parte de su capacidad cognitiva bruta. Un solo gen, sin antepasado común, vinculado, plausiblemente, a aquello que hace que un cerebro humano sea un cerebro humano y no algo más parecido al de un chimpancé, no por años, por algo más parecido a una ruptura en el propio registro. Desde aquel hallazgo de 2015, los investigadores han identificado genes adicionales específicos de los humanos que siguen un patrón similar, secuencias únicas de nuestra especie, ausentes en parientes cercanos, cada una pequeña variación de la misma pregunta sin respuesta. Ninguno ha sido estudiado tan exhaustivamente como ARHAP11B. Todos ellos plantean el mismo problema con palabras ligeramente diferentes. La primera teoría afirma que se trata simplemente de la evolución comportándose como siempre lo ha hecho, de forma desordenada, oportunista, sin un plan, un esquema, ni un diseñador que supervise el proceso. Aproximadamente el 45% del genoma humano está compuesto por elementos transponibles, fragmentos móviles de código que se copian y pegan a lo largo del genoma durante millones de años, como una cadena de correos que se copia sin cesar en una población sin necesidad de permiso ni supervisión. La mutación, la duplicación y la incorporación accidental de estos fragmentos móviles son mecanismos bien documentados, observados directamente en laboratorios bajo condiciones controladas, no meras inferencias. Nuevos genes pueden surgir, y de hecho surgen, a partir de material no codificante mediante este mismo proceso. El mecanismo es real, está ampliamente aceptado en el campo,
y en la inmensa mayoría de los casos documentados, es suficiente para explicar los hallazgos de los investigadores. Esto explica que, con el tiempo y los errores de replicación suficientes, pueden surgir nuevos genes a partir de material que nunca fue un gen. Sin embargo, no explica del todo por qué varios de los más importantes, entre ellos ARHAPAP11B, parecen surgir tan abruptamente, con tan pocos pasos evolutivos intermedios, concentrados específicamente en el linaje humano en lugar de estar distribuidos uniformemente por el árbol genealógico de los primates, como predeciría una mutación ordinaria. El mecanismo se sostiene tras un análisis minucioso. Lo que no ofrece una respuesta clara y satisfactoria es el momento en que ocurre. Los investigadores que estudian la aparición de genes de novo se cuidan de presentar sus hallazgos en términos probabilísticos, en lugar de certezas. El proceso está documentado como posible, incluso probable en casos aislados, pero la secuencia específica de eventos fortuitos, necesarios para producir un gen funcional que altere el cerebro en un periodo evolutivo tan breve, no se ha reconstruido completamente paso a paso. El resultado es visible. El camino exacto que lo produjo, en este caso particular, no lo es. La segunda teoría mira hacia afuera en lugar de hacia adentro, hacia algo que llegó en vez de algo que simplemente mutó in situ. Los retrovirus endógenos, los restos fosilizados de antiguas infecciones virales que se incrustaron permanentemente en los genomas de nuestros ancestros lejanos, constituyen aproximadamente el 8% del ADN humano, una proporción 4 veces mayor que la de los genes codificadores de proteínas del propio genoma. A lo largo de muchos millones de años, más de 100.000 de estos eventos de inserción viral se acumularon silenciosamente en la línea germinal, transmitiéndose como una herencia no deseada que nadie eligió y que nadie ha podido devolver. Un retrovirus, en términos sencillos, funciona como una carta que un extraño, cuya llave fue depositada en un archivador, dejó allí permanentemente. El extraño ya no está. La puerta se volvió a sellar hace generaciones. Pero la carta permanece, reorganizada y copiada fielmente con cada nueva generación que hereda el archivador. Los investigadores se cuidan de presentar esto como un posible contribuyente entre varios, no como una historia de origen confirmada para las secuencias en cuestión. Los datos no prueban que el material viral haya creado estos genes huérfanos en particular. Simplemente no descarta la posibilidad por completo. Los investigadores que estudian estas inserciones han llegado incluso a crear mapas genómicos que catalogan miles de elementos provirales individuales, rastreando la ubicación de cada uno, su antigüedad aparente, y si aún muestran algún rastro de actividad. La mayoría están inactivos, mutados en fragmentos inertes a lo largo de millones de años, el equivalente genético del tejido cicatricial. Unos pocos no lo están. Uno de ellos, sorprendentemente, fue finalmente incorporado por el propio organismo para contribuir a la formación de la placenta humana. Un virus que infectó a un ancestro hace millones de años y que, gracias a la evolución, se ha convertido en algo esencial para la reproducción. Esta es la parte que los registros no explican. La inserción viral explica una cantidad considerable de material de aspecto extraño disperso por el genoma humano, material que claramente lleva las huellas estructurales de una infección antigua. No explica las secuencias huérfanas que no tienen ninguna huella viral, ni rastro retroviral, ni eco ancestral, nada que se remonte a ninguna fuente conocida, biológica o viral, terrestre o de otro tipo. Simplemente aparecen, completamente formadas, sin ningún punto de entrada visible, viral o evolutivo, que ninguna herramienta actual pueda localizar. La tercera teoría es la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar abiertamente, y por razones profesionales justificables. En 1973, Francis Crick, el mismo científico que ayudó a descubrir la estructura física de doble hélice del ADN 2 décadas antes, publicó un artículo con el químico Leslie Orgel en la revista Icarus, proponiendo lo que denominaron panspermia dirigida, la idea de que la vida, o al menos el material genético capaz de generarla, podría haberse originado en otro lugar completamente distinto y haber sido transmitida deliberadamente hasta aquí, por una inteligencia. En aquel momento se consideró un razonamiento científico serio, aunque muy poco ortodoxo. No folclore, ni entretenimiento marginal disfrazado de lenguaje académico, sino una hipótesis real publicada por dos científicos reconocidos y respetados, basada en parte en la extraña uniformidad casi universal del código genético en todas las formas de vida conocidas que se han secuenciado en la Tierra.
La biología convencional ha superado en gran medida la versión de transmisión deliberada de esa idea. Casi ningún genetista en activo defiende seriamente un origen artificial, y la mayoría consideraría la versión más radical de la teoría como carente de fundamento. Lo que permanece realmente sin resolver es más específico y considerablemente más extraño. No quién pudo haber creado las secuencias huérfanas, sino por qué aún existen secuencias sin origen rastreable en el genoma humano, décadas después de que las herramientas capaces de rastrear dicho origen se construyeran, perfeccionaran y se aplicaran directamente, repetidamente, al problema. La laguna en sí es real y está documentada. La explicación extraterrestre para esa laguna no constituye prueba de nada. Es simplemente la pregunta sin respuesta más antigua del campo, que permanece latente junto a una más reciente, negándose a abandonar la habitación incluso después de apagar las luces. Imagínese un laboratorio de secuenciación bien entrada la madrugada, con la única luz proveniente de las pantallas de los monitores y el tenue resplandor azul de una unidad de refrigeración zumbando en algún lugar de la pared del fondo, el tipo de sonido que se vuelve imperceptible tras suficientes horas de turno. El edificio está vacío, salvo por un técnico y el bajo zumbido mecánico de los servidores que procesan una muestra tomada de un hisopo bucal común horas antes. Nada inusual en el donante, nada inusual en la solicitud que la generó. El aire lleva el leve y penetrante olor a reactivo de etanol, el mismo olor que se ha adherido a laboratorios como este durante décadas, impregnado permanentemente en las paredes, como el humo viejo se adhiere a un bar mucho después del último cigarrillo. En la pantalla, un programa marca un fragmento de secuencia y no devuelve ninguna coincidencia, ni una coincidencia parcial, ni una lejana y vagamente relacionada que merezca una nota al pie. Nada. El técnico ejecuta la consulta de nuevo, suponiendo que hay un error en algún punto anterior del proceso, alguna contaminación, algún error de redondeo en la base de datos de referencia. El resultado no cambia. En algún lugar de una insignificante hebra del ADN de un completo desconocido, yace un fragmento de código sin parientes conocidos en ninguna base de datos del planeta. Por un instante, antes de que empiecen a acumularse las explicaciones, antes de que las teorías se recopilen, se debatan y se dejen de lado para el siguiente turno, solo queda la simple e incómoda realidad de la incertidumbre. Afuera, la ciudad duerme. Adentro, una sola pregunta sin respuesta reposa silenciosamente en una pantalla, esperando un turno matutino que tampoco tendrá respuesta. Aquí es donde la historia deja de ser sencilla. La clave no reside en que se haya añadido algo desde fuera, introducido de contrabando por una mano que nunca fue humana. La clave está en que el material que una vez se desechó como desechos evolutivos resultó contener algunas de las secuencias exactas responsables de lo que distingue al cerebro humano de cualquier otro cerebro del planeta, incluidos los de nuestros parientes vivos más cercanos. El mismo código descartado durante décadas como basura, relleno, estática, nada que mereciera la financiación necesaria para estudiarlo adecuadamente, ahora se entiende que se encuentra cerca del centro de la cognición humana, cerca de la maquinaria que hace posible el razonamiento, el lenguaje y la autorreflexión. Wieland Huttner, quien dirigió la investigación original de ARHAPAP-11B en Dresde, ha descrito el hallazgo no tanto como una respuesta, sino como una oportunidad, una demostración de cuánto sigue siendo realmente desconocido sobre la mecánica biológica ordinaria que, silenciosa y gradualmente, construyó una especie pensante y cuestionadora a partir de material bruto, común y corriente, previamente descartado. En otras palabras, lo inexplicable nunca fue prueba de una intervención externa. Es prueba de lo incompleta que sigue siendo la historia interna. Incluso ahora, a pesar de contar con todas las herramientas modernas para abordar el problema. Los investigadores, sin embargo, se muestran cautelosos al no sobreestimar las conclusiones de estos hallazgos. El descubrimiento de un gen huérfano vinculado a la expansión cerebral no explica todos los fragmentos inexplicables que se encuentran en otras partes del genoma, a la espera de ser analizados. Solo demuestra que el material descartado, considerado en su conjunto, merecía un análisis mucho más exhaustivo del que recibió inicialmente, y que dicho análisis aún está lejos de haber concluido. Reconstruyeron el mapa del genoma. Revisado. Reconstruyeron la definición de basura. Revisada. Reconstruyeron la explicación de dónde obtiene el cerebro humano su capacidad de plegarse, de razonar, de preguntarse sobre sus propios orígenes. Revisado de nuevo. Revisado, y aún sin terminar.
y posiblemente nunca terminado en el transcurso de una sola carrera de investigación. Cada persona viva lleva consigo fragmentos de un manual de instrucciones que aún no se ha terminado de traducir, y que probablemente nunca se completará en la vida de ningún ser humano, por mucha financiación que llegue, o por mucha velocidad que alcancen los secuenciadores. Algunos de esos fragmentos activan y desactivan otros genes en el momento preciso del desarrollo, al detalle. Otros transforman un cerebro de primate común y corriente en la estructura compleja que le permite razonar, dudar y, finalmente, preguntarse de dónde proviene su propio código. Y algunos permanecen, incluso ahora, sin leer, no porque nadie los haya buscado, ni porque no haya habido financiación, sino porque una observación minuciosa solo ha revelado lo mucho que aún queda por hacer. Lo que comenzó como una gran parte del genoma descartada, ignorada durante casi un siglo como basura evolutiva relegada a un rincón, se ha convertido en una de las últimas fronteras inexploradas dentro del propio cuerpo humano, más cercana que cualquier planeta distante y a su manera silenciosa, más difícil de alcanzar que la mayoría de ellos. La parte del ADN humano que los científicos aún no pueden explicar nunca fue basura, simplemente no se había leído. Y en algún lugar de un laboratorio, esta noche, mucho después de que todos se hayan ido a casa, la máquina sigue ejecutando la misma consulta, esperando una coincidencia que aún no ha llegado.